Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy traemos una inmersión que francamente es de las que te dejan pegado a la silla. O sea, es un tema oscuro, magnético y que, bueno, toca una fibra muy sensible en la era de Internet. Sí, totalmente. Vamos a explorar esa línea tan difusa y a menudo perturbadora que separa las confesiones criminales reales, los rumores virales que incendian las redes y las sectas documentadas de las élites en México. Y madre mía, menuda pila de fuentes tenemos hoy sobre la mesa. Es una locura. Desde luego, es un material súper denso. Hemos estado revisando extractos del podcast Penitencia, que para quien no lo conozca se dedica a hacer entrevistas dentro de las cárceles mexicanas. También hemos analizado cómo han reaccionado a esto varios canales de YouTube centrados en el salseo y las conspiraciones. Claro, concretamente el salseo de Frank e Isra TV, ¿verdad? Eso es. Y por si fuera poco, tenemos también el guión de un programa de investigación llamado Frecuencia Oscura. Una mezcla explosiva, la verdad. A ver, la misión de nuestra exploración de hoy es desentrañar cómo un testimonio completamente sin verificar puede hacer estallar la red. Queremos entender por qué, como sociedad, parece que estamos tan predispuestos a creernos las conspiraciones más macabras a la primera de cambio. Sí, pero ojo, antes de meternos en este avispero, vamos a dejar algo clarísimo. En los materiales de hoy se mencionan nombres muy pesados. Ya lo creo. Hablamos de expresidentes, de diputados, de partidos políticos concretos como el PRI y de miembros del gobierno. Nosotras aquí, y digo nosotras, refiriéndome a la dirección de este programa, no nos casamos con nadie, ni de izquierdas ni de derechas. Por supuesto. Venimos a desgranar lo que dicen estas fuentes y a analizar el fenómeno social que han provocado. Que quede absolutamente claro para quien nos escucha que no estamos respaldando estas barbaridades ni tomando partido político. Nuestra labor es informar de manera imparcial sobre lo que hay en esos audios y vídeos, sin emitir juicios sobre la veracidad de las acusaciones contra estas figuras públicas. Vale, pues vamos a desgranar esto porque la historia con la que empezamos los apuntes de hoy es, para que se te caigan los palos del sombrajo. El origen de todo este caos mediático reciente surge de un hombre llamado Beto. Es un preso que actualmente cumple una condena de más de 72 años de cárcel. Exacto. Y lo que cuenta en esa entrevista desde prisión es un viaje a los horrores más profundos que te puedas imaginar. Es un relato que desafía cualquier concepto de humanidad. Según cuenta él mismo, su tragedia empieza literalmente en la cuna. Fue abandonado a los 15 días de nacer en una casa hogar en Tlalpan, una zona de Ciudad de México. Madre mía, a los 15 días. Sí, y si eso ya es trágico, lo que viene después es peor. A los 5 años lo adopta una familia. Pero claro, no era un rescate, fue caer en una auténtica pesadilla. Lo de esa familia es de película de terror. A ver, Beto cuenta que el primer día que llegó a la casa, le sirvieron para comer cuellos de pollo. Un niño de 5 años, pues, no sabía cómo comerse eso, lógicamente. Claro, normal. Pues la respuesta de su padre adoptivo fue darle una paliza brutal y dejarlo encadenado en el patio, atado junto al perro. Y ojo, no hablamos de un castigo de una tarde. Vivió en esas condiciones durante un año entero. ¡Qué barbaridad! Ensangrentado, aterrorizado y tratado literalmente como un animal. Hasta que a los 6 años, fíjate en la edad, 6 años, logra escapar. Huye a las calles de Tacubaya y acaba viviendo en las alcantarillas. Y ahí, entre la marginación más absoluta, dice que encontró a su verdadera familia. Lo fascinante de esto es el análisis psicológico que podemos extraer de un abandono tan absoluto. Hablamos de una psique que se forma en un entorno donde la supervivencia extrema forja la identidad desde cero. Beto relata cómo la calle se convirtió en su única escuela. Sí. Y hay un detalle en las fuentes que es demoledor. Cuenta que aprendió a leer utilizando periódicos que le daban los hombres mayores que vivían con él en la calle. Y no cualquier periódico, sino cabeceras como La Prensa u Ovaciones. Claro. Para quien no tenga el contexto, estos son periódicos mexicanos famosísimos por lo que allí llaman la nota roja, ¿verdad? Básicamente, sucesos muy gráficos, crímenes, sangre en portada. Exactamente. Imagina a un niño aprendiendo a juntar letras, leyendo titulares sobre asesinatos y viendo fotografías de escenas del crimen. Es un individuo cuya identidad se construyó sobre la premisa de que no hay red de seguridad, no hay justicia y no existe la compasión. Tremendo. La violencia dejó de ser una excepción para convertirse en la norma de su cotidianidad.
Cuando crecer significa adaptarse al abandono total y a la brutalidad visual desde que aprendes a leer, la empatía se fractura de formas que son muy complejas de entender para cualquiera que haya crecido en un entorno normal. Y esa fractura nos lleva a un punto de inflexión escalofriante en su relato. Si la vida en las alcantarillas a los 6 años ya es dura, a los 9 años la cosa se vuelve dantesca. Beto cuenta que fue secuestrado mientras estaba en la calle con su novia, otra niña sin hogar. Uf. A ella la asesinaron poco después porque, según él, no pudo soportar lo que les venía encima. A Beto se lo llevaron junto a otros niños a un lugar que él llama La Perrera. La Perrera, según su testimonio, era un centro clandestino de entrenamiento. Y el nivel de atrocidad que describe es inmenso. Relata torturas físicas y psicológicas constantes. Sí. Obligaban a estos niños a hacer ejercicios extremos, los denigraban, los rompían por dentro para reconstruirlos como algo completamente distinto. El objetivo de este lugar no era otro que fabricar sicarios desde la infancia. Mentes moldeables, sin familia que los reclame, convertidos en armas. Vaya, si lo convirtieron en un arma. A los 10 años, un niño que debería estar en el colegio comete su primer asesinato. Y no es un asesinato cualquiera. Beto cuenta que se vengó de aquel padre adoptivo abusivo que lo había encadenado con el perro. Madre mía. Lo buscó, lo torturó y lo quemó vivo. Y poco después de cruzar esa línea, recibe su primer sueldo oficial dentro de esta red criminal. 200,000 pesos. Una barbaridad de dinero. ¿Y por hacer qué? Por robar bebés. Y aquí es donde el relato individual del asesino se entrelaza de golpe con las altas esferas. Beto afirma, con una frialdad que hiela la sangre en la entrevista, que todo ese entrenamiento y abuso en La Perrera tenía un propósito mayor. Claro. Asegura que lo transformaron para hacer el trabajo sucio del gobierno y de las élites del país. Según él, lo contrataban específicamente para robar niños recién nacidos de hospitales y también de las calles. Criaturas sin registro civil, sin familia que pudiera hacer ruido en los medios. ¿Y para qué querían a esos bebés? Porque el destino que menciona en el podcast es lo que ha hecho que Internet implosione. Habla de rituales y sacrificios en Catemaco. Y claro, Catemaco es una zona en el estado de Veracruz famosísima por su tradición de brujería y chamanes. Es un lugar donde el misticismo y lo oculto son parte del día a día. Así es. Mencionar Catemaco en México activa automáticamente una serie de alarmas culturales sobre magia negra y rituales. Desde una perspectiva sociológica, esta confesión es dinamita pura. Alimenta esa narrativa de poder absoluto y oscuridad institucional que tanto cala en la sociedad. Totalmente. Sugiere que las mayores atrocidades que ocurren en los bajos fondos están financiadas, orquestadas y protegidas por quienes habitan en los despachos más altos del poder político y del espectáculo. Pues aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante. Toda esta entrevista sale a la luz en el podcast Penitencia y de repente se produce una explosión viral masiva. Canales de YouTube como El Salseo de Frank o Isra TV cogen la entrevista, la desmenuzan y la lanzan al estrellato de los algoritmos. Sí, se vuelve una locura. Se suelta una auténtica bomba mediática, porque Beto da nombres. Acusa directamente a la actriz y diputada federal fallecida, Carmen Salinas, de ser una de las principales clientas de esa red. Hay que poner en contexto quién era Carmen Salinas para entender la magnitud del impacto. No era una actriz cualquiera. Era una figura omnipresente en la cultura popular mexicana, muy querida por gran parte del público y con una imagen profundamente arraigada en el catolicismo. Claro, el contraste es brutal. Exacto. Verla envuelta en una acusación de comprar bebés robados para sacrificios satánicos choca frontalmente con la percepción pública que el país tenía de ella. Como era de esperar, Internet enloqueció. La red se volvió un hervidero. Y entonces, los creadores del podcast original toman una decisión que, viéndolo en retrospectiva, fue echar gasolina al fuego. Ven la que se está liando con una acusación tan grave contra una persona que además ya ha fallecido y no puede defenderse. Normal que se asustaran. Se asustan por las posibles consecuencias legales o por violar las políticas de desinformación de las plataformas y deciden borrar ese fragmento exacto del audio. Lo censuran. Y lo que ocurre a continuación es un ejemplo de manual del conocido efecto Streisand. Para quien no esté familiarizado con el término, el efecto Streisand ocurre cuando un intento de censurar u ocultar una información provoca, paradójicamente, que esa información reciba muchísima más publicidad de la que habría tenido originalmente.
Tal cual. Al borrar el fragmento, el equipo del podcast logró exactamente lo contrario de lo que pretendía. Fue como intentar tapar el sol con un dedo. La gente de Internet, que es rapidísima para estas cosas, ya había descargado el clip. Y al ver que el contenido original desaparecía misteriosamente, la reacción automática de la audiencia fue pensar que, si lo habían borrado, significaba que era verdad, y alguien muy poderoso había dado la orden de silenciarlos. Es el caldo de cultivo perfecto para la conspiración. El clip censurado se multiplicó por 1000. Empezó a rodar de forma masiva a través de grupos de WhatsApp, canales de Telegram, resúmenes en TikTok. La hija de la actriz, María Eugenia Plasencia, tuvo que salir a dar la cara en los medios, haciendo declaraciones públicas para desmentir las acusaciones y pidiendo respeto para la memoria de su madre. Pobre mujer, tuvo que ser durísimo. Pero el incendio digital ya era totalmente incontrolable. Es que el fuego no se quedó ahí. La red, motivada por esta aparente censura, empezó a buscar patrones y a conectar puntos con otros rumores oscuros del pasado. Los canales de conspiraciones rescataron audios y vídeos antiguos y el guión de Frecuencia Oscura menciona uno de los casos más sonados que reflotó con esto, la historia de Pistachón. Ostras, la historia de Pistachón. Para que nos hagamos una idea, Pistachón era un personaje infantil de la televisión mexicana de hace décadas, interpretado por un actor llamado Pedro, que se movía en los círculos de Edgar Vivar. Que es una leyenda, ahí. Claro, Edgar Vivar es un actor mítico de la televisión en toda Latinoamérica. El famoso señor Barriga del Chavo del Ocho. Que alguien del entorno de programas infantiles cuente estas cosas, te vuela la cabeza. ¿Qué es lo que contó este hombre en su momento? Pistachón relató hace ya bastantes años que fue introducido en una secta satánica secreta llamada la Orden del Carnero Negro, que operaba en la exclusiva zona de Satélite, a las afueras de Ciudad de México. Según su testimonio, fue la famosísima y polémica actriz Irma Serrano quien lo llevó allí por primera vez. Telita. Cuenta que lo subieron a un coche, le vendaron los ojos para que no supiera la ruta exacta y lo metieron en una mansión. Y las descripciones que da de esa mansión parecen sacadas de una película de terror de serie B, pero él lo contaba totalmente en serio. Hablaba de mesas de piedra enormes, pentagramas dibujados en el suelo y, lo más fuerte de todo, dice haber visto partes de cuerpos infantiles utilizados en rituales. ¡Qué espanto! Y, por supuesto, afirmó que la sala estaba llena de figuras de la política y el espectáculo. Llegó a mencionar la presencia del expresidente Miguel de la Madrid, todos supuestamente allí pidiendo favores oscuros, poder y éxito a cambio de aberraciones. Si conectamos esto con la perspectiva general, y aquí es vital mantener el rigor analítico, vemos por qué Internet se vuelve loco. Las coincidencias entre la historia antigua de Pistachón y la historia reciente de Beto hicieron que parte de la sociedad viera un patrón irrefutable. Claro, es que encaja en su narrativa. Tienes a dos personas de épocas distintas, de entornos distintos, hablando de élites políticas, de actores famosos, de sacrificios y de la sustracción de menores. Para el Tribunal de Internet, el caso estaba cerrado. Real tiene todo esto. Porque escuchar a un asesino confeso en la cárcel y a un exactor de televisión contar estas historias da mucho morbo. Pero ¿dónde están los papeles? Esa es precisamente la línea roja. Aunque los testimonios de Beto y de Pistachón pongan los pelos de punta y tengan coincidencias narrativas, la realidad periodística y legal es implacable. Ambos son lo que se denomina testimonios únicos. Es decir, palabras al viento. Exactamente. Son relatos verbales aislados que carecen de cualquier tipo de respaldo documental. No hay un solo expediente judicial, no existe ninguna investigación policial formal, no hay rastros financieros, ni sentencias, ni testigos independientes que hayan corroborado bajo juramento estas acusaciones concretas contra figuras como Carmen Salinas, Irma Serrano o Miguel de la Madrid. Son relatos que operan única y exclusivamente en el terreno del mito urbano y del rumor viral. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si estas historias son solo rumores sin un solo folio judicial que las respalde, ¿por qué la sociedad las compra tan fácilmente? ¿Por qué basta que un preso hable frente a un micro para que millones de personas den por hecho, sin dudarlo ni un segundo, que una diputada compraba bebés robados en Catemaco? Esa es la clave de todo este fenómeno sociológico. La gente se traga estas conspiraciones con tanta facilidad porque la línea entre el mito y la realidad, especialmente en lugares con altas tasas de impunidad, es extraordinariamente difusa. Es que hay precedentes. Efectivamente. El escepticismo de la población hacia las altas esferas no nace de un vacío o de la simple imaginación. Se nutre de la realidad.
porque los crímenes perpetrados de forma sistemática por la élite sí existen. Y para entender por qué la gente cree a pies juntillas a Benetto, las fuentes nos obligan a mirar un caso real, probado y documentado. El caso de la secta NXUM. Ostras, el caso NXVM. Esto sí que es telita. Se presentaban ante el mundo y ante la clase alta mexicana y estadounidense como una inofensiva escuela de desarrollo personal. Vendían cursos de liderazgo, filosofía de vida, éxito empresarial. Te captaban prometiendo sacar tu mejor versión, pero la trastienda de aquello era un infierno. Exacto. Durante años operaron a plena luz del día, rodeados de lujo y supuesta respetabilidad. Sin embargo, en 2019 toda esa fachada se derrumbó. Un tribunal federal de Estados Unidos condenó a su fundador y líder, Keith Raniere, a 120 años de prisión. Y los cargos no fueron por fraude fiscal, precisamente. Fue condenado por tráfico sexual, crimen organizado y trabajo forzado. Y el nivel de perversión dentro de NXVM era asqueroso. He leído en los apuntes que tenían una especie de grupo secreto dentro de la propia secta, ¿no? Algo muy turbio solo para mujeres. Sí, se llamaba DOS. Las siglas provienen de una frase en latín, Dominus Obsequius Sororium, que básicamente se traduce como amos sobre las mujeres esclavas. Dentro de este grupo secreto operaba un sistema piramidal de chantaje absoluto. A las mujeres que reclutaban se les exigía entregar colateral. Colateral. ¿A qué te refieres exactamente con eso? Material comprometedor. Fotografías íntimas, confesiones de secretos familiares inconfesables, información financiera. Todo eso se lo quedaban las líderes como garantía de lealtad. Si una mujer intentaba abandonar la secta o desobedecía, amenazaban con destruir su vida publicando ese colateral. Las convertían en esclavas sexuales y laborales. ¡Qué horror! Y para llevar la humillación al extremo físico, a muchas de ellas las marcaron a fuego en la zona pélvica con las iniciales del líder, Keith Raniere, como si fueran ganado. Es de locos. Y la conexión verificada de esta secta con la élite de México es lo que hace que te explote la cabeza. La filial de NXVM en México no la dirigía un cualquiera. La dirigía Carlos Emiliano Salinas. Y para que nuestra audiencia sitúe el nivel, estamos hablando del hijo del expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari. Un apunte rápido. Hay que aclarar que este hombre no tiene ninguna relación familiar con la actriz Carmen Salinas que mencionamos antes. Es solo una coincidencia de apellidos. Ah, buen apunte. Sí, nada que ver. Pero vamos, que el nivel de poder económico y político que manejaba este hombre dentro de NXVM es innegable. Y no solo estaba él en la cúpula, los expedientes judiciales del caso, las investigaciones del FBI y los testimonios de exmiembros, como el de la actriz Catherine Oxenberg, que ayudó a destapar todo el horror, señalan la participación directa de la descendencia de figuras de inmenso poder en México. Sí, salen nombres que asustan. Hablamos de nombres gravísimos. Ana Cristina Fox, hija del expresidente Vicente Fox, estuvo vinculada, o Rosa Laura Junco, hija del fundador del Grupo Reforma, uno de los diarios más importantes del país, quien llegó a comprar una casa enorme para que operara el Grupo Secreto 2 y ocupó un lugar altísimo en la jerarquía de esa suborganización coercitiva. La comparación es brutal. Es poner las dos caras de la moneda sobre la mesa. Por un lado, tienes el audio viral de Beto, un hombre criado en las alcantarillas, contando historias de terror sobre diputados en rituales, pero sin aportar ni media prueba. Y por otro lado, tienes a los hijos de la presidencia de la República metidos hasta el cuello en una secta de tráfico sexual, con el FBI de por medio, marcas a fuego y sentencias de más de un siglo de cárcel. Es el contraste perfecto. Visto así, tiene todo sentido del mundo que la mente colectiva diga, a ver, si lo de NXIM fue 100% real y nadie, ni la prensa ni las autoridades, movió un dedo durante décadas, ¿por qué lo de Carmen Salinas y los bebés iba a ser un bulo? El terreno para la paranoia ya está totalmente abonado. Esto plantea una pregunta importante, que es el núcleo de este análisis a fondo. ¿Por qué quien nos escucha hoy debería molestarse en separar el grano de la paja? ¿Por qué es vital diferenciar entre testimonios como el de Beto y casos como el de NXIM? Es la gran pregunta, claro. La relevancia radica en la urgencia absoluta de aplicar el pensamiento crítico en esta era de sobreinformación y TikTok. Un rumor sin pruebas, amplificado por el efecto Streisand y el morbo, puede destruir la memoria de personas que ya no pueden defenderse, y lo hace operando bajo la lógica peligrosa de que eres culpable por el simple hecho de que un vídeo viral diga que lo eres. Exacto. El juicio público instantáneo.
En cambio, cuando nos centramos en los expedientes judiciales reales, como los de Naxium, logramos algo fundamental: entender cómo operan verdaderamente las redes de abuso de poder y cómo utilizan su influencia para blindarse. Eso nos permite exigir rendición de cuentas donde realmente hay pruebas sólidas para hacerlo, en lugar de perseguir fantasmas. Vamos a hacer un recuento rápido para atar todos estos cabos, porque, tela, el viaje ha sido una montaña rusa. Arrancamos con la vida de Beto, marcada por una violencia extrema desde la cuna, que culmina en un testimonio viral en un podcast que, pese a su crudeza absoluta, carece de pruebas concluyentes. Así es. Vimos cómo el torpe intento de borrar esa confesión desató el efecto Streisand, amplificando la paranoia y conectando con viejas leyendas urbanas como la de Pistachón. Y finalmente, aterrizamos en el caso Enequibium, que funciona como el ancla de la realidad. La demostración palpable y judicial de que la oscuridad en las altas esferas no es solo un cuento para asustar en Internet, sino una realidad muy compleja. La combinación de estos fenómenos nos muestra lo vulnerables que somos ante ciertas narrativas. El rumor visceral nos atrapa por su dramatismo de película, nos da villanos fáciles de odiar. Pero la realidad documentada es más intrincada, más institucional, y nos obliga a enfrentar fallos sistémicos muy profundos. Es un recordatorio de que llegar a la verdad exige evidencia, exige paciencia y, sobre todo, la voluntad de mirar más allá del titular sensacionalista. Totalmente de acuerdo. Y mira, para cerrar este análisis, hay una reflexión que se me ha quedado dando vueltas en la cabeza al repasar las notas, y que creo que es para reflexionar seriamente. A ver, cuéntame. Pensemos en el inicio de la historia de Beto. Si las instituciones, las leyes y la sociedad en su conjunto fallaron de una manera tan rotunda y vergonzosa al permitir que un niño de 6 años viera como única salida irse a vivir a unas alcantarillas putrefactas, ¿qué dice de nosotros el hecho de que, décadas después, esa misma sociedad se siente en el sofá a consumir las escalofriantes confesiones de ese niño roto, ahora convertido en victimario, simplemente como entretenimiento, morbo y chisme de Internet? Uf, es una pregunta muy dura. Somos en el fondo cómplices silenciosos de la creación de los propios monstruos que luego nos aterrorizan desde las pantallas. Ahí queda eso para darle un par de vueltas. Nos escuchamos en la próxima inmersión. Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy traemos una inmersión que francamente es de las que te dejan pegado a la silla. O sea, es un tema oscuro, magnético y que, bueno, toca una fibra muy sensible en la era de Internet. Sí, totalmente. Vamos a explorar esa línea tan difusa y a menudo perturbadora